es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. El mensaje que yo voy a compartir en esta mañana, en esta noche. Bueno, mis amados hermanos, vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 12. Es un tema del cual estamos hablando en los últimos tiempos. Y yo sé que el Señor tiene propósito cuando nos ha venido manifestando la importancia del Espíritu Santo. Porque seguramente muchos no tienen la oportunidad de conocer lo poderoso que es el Espíritu Santo. A veces hasta desconocemos que Él está ahí a nuestro lado, que Él es como esa ayuda, pero también está vigilando nuestra vida, ¿verdad? También es un compromiso tener el Espíritu Santo a nuestro lado, porque Él mira todo lo que nosotros hacemos, porque Él ve todo lo que nosotros hacemos. Y si nosotros no llevamos una vida como Dios quiere, Él podría apartarse o podría contristarse, ¿verdad? Entonces, vamos hoy a hablar sobre los dones espirituales, pero de otra manera, como se ha venido hablando en otro campo, porque ya el pastor nos había hablado cuáles son: el fruto del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. El hermano Víctor también el domingo nos compartió, pero hoy lo vamos a mirar desde otra manera. Y dice la bendita palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí la palabra nos dice que no tenemos que ignorar, no podemos ser ignorantes acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado sobre los dones del Espíritu Santo, son 9, ¿verdad? Son 9 los dones del Espíritu Santo. Y nosotros que ya estamos un poco avanzaditos, ya lo que estamos aquí comprendemos lo que son los dones, porque ya tenemos bastante madurez espiritual y ya nos han hablado, el Señor nos ha hablado mucho sobre los dones espirituales. Nosotros no podemos ignorarlos. Si ya el Señor nos ha hablado de ello, tenemos que decirnos: ¿será que en mí? ¿Será que ya yo sé cuál es el don que Dios me ha dado a mi vida? ¿Será que yo todavía aún no lo sé? ¿Cuál es el don que está, el espiritual que el Señor ha derramado en mí y que quizás yo no le he pedido al Espíritu Santo que me diga cuál es ese don? Porque es que dice el Señor que todos tenemos dones. Todos tenemos dones. Y si yo no conozco ese don que el Señor ha derramado en mí, pues tengo un trabajo muy importante, y es pedirle al Espíritu Santo que me revele cuál es el don, porque los dones son servicio al ministerio, son para el crecimiento. Entonces, un gran compromiso que tenemos nosotros. Dice, cuando a mí me sabéis que cuando eras gentiles, aquí puedo comparar yo que cuando era gentil era cuando no conocíamos del Señor, porque el pueblo gentil era el que estaba apartado del Señor. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, que éramos mundanos, que éramos del mundo, dice, se os extraviaba. Bueno, hermana, colócame la NTV. Sí, colócame el 3. Eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Ahí no había dones, ahí había idolatría. Y nosotros pasamos por todo eso. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a una iglesia a pagarle promesa a un santo. ¿Cuántos fueron a procesiones? Yo fui a procesiones de santo. Yo tengo que reconocerlo. ¿Por qué? Por la tradición de nuestra familia. Pero gracias a Dios que mi mamá no era aferrada tanto a eso. Sé que en mi casa creíamos, mi mamá tenía fervor a la Santísima Trinidad. Y entonces la Santísima Trinidad es el Padre y el Espíritu Santo, pero no es como lo idolatran, porque lo tienen como un santo, ¿verdad? Entonces nosotros aquí le atribuíamos culto a ídolos mudos, ídolos que no tienen poder, ídolos que no tienen vida y que son, ya ustedes saben quiénes son los que promueven los ídolos, ¿verdad? Ustedes saben lo que está detrás de los santos. Detrás de los santos que hay espíritus inmundos, hay demonios dominando, ¿verdad? Nosotros lo sabemos.
Y dice, seguimos con el 2, Norita. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos convence, Él nos da convencimiento de que el Espíritu Santo es real, ¿verdad? Nuestra vida puede cambiar. Puede cambiar. Cuando nosotros como cristianos tuvimos unos pasos, ven acá, ya les voy a decir. Nosotros como cristianos pasamos por estos pasitos. Primero fuimos invitados a un servicio, empujado, obligado, porque quisimos, porque no queríamos desairar a la persona, pero todos asistimos a un servicio. En ese primer servicio quedó la semillita. Luego pudimos ver vuelto otra vez a un servicio, a una célula, y de pronto hicimos la oración de fe. Cuando se hace la oración de fe, algo sucede. Algo sucede, porque la persona le está dando la vida a Jesús, le está pidiendo perdón y le está dando su vida a Jesús, ¿verdad? Ya ahí hay un nuevo comienzo. Luego que yo hago una oración de fe, muchos se olvidan y se van, y dejaron esa oración de fe en el aire. Otros creyeron en esa oración de fe y siguieron hasta convertirse en simpatizantes. Simpatizante es aquel que ya va sintiendo que en la iglesia hay algo diferente, que en la iglesia hay algo, que cuando viene a la iglesia siente paz, siente gozo, que va escuchando la palabra y se va identificando con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios le va ayudando a descubrir su vida. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace, descubrir nuestra vida, y después la pule, la llena y la mejora y la bendice. Luego nosotros nos convertimos en creyentes. Ya voy bastante a la iglesia, ya nadie me tiene que empujar, yo mismo voy por mis pies porque siento la necesidad, porque quiero estar en la iglesia. Me convertí en un creyente. Luego, ya cuando yo voy sintiendo que mi vida va cambiando a medida que yo voy a la iglesia y que yo estoy en el evangelio y que estoy creciendo en los caminos de Dios, que estoy dando los primeros pininos pasos, ya yo siento que debo ser bautizado. Y el bautismo es un paso importante, porque es cuando nosotros decidimos dejar la vida atrás, vieja, y comenzar otra nueva con Cristo. Ahí es donde nosotros nos afirmamos. Y a partir del bautismo ya yo puedo pensar en servir en la iglesia. Ya. Por eso es que cuando está la Santa Cena, ¿quiénes la reciben? Los que están bautizados. Entonces, cuando yo tengo un bautismo, yo puedo servir en la iglesia y ya puedo entrar a servir. Luego viene, me siento en la silla, escucho la palabra, vengo todos los domingos. Primero me vuelvo dominguero. Ya después mi alma se va despertando, y el compromiso, a medida que Dios me va bendiciendo mi vida, yo digo: Señor, tengo que serte más fiel, te necesito más, quiero más del pan espiritual de la palabra, quiero más de la unción de la alabanza, quiero más del consejo del pastor, quiero más. Ya me encariño con mis hermanos, ya me identifico con una obra donde está el Señor. Y yo no puedo conformarme, cuando llegue eso, en sentarme en una banca. Yo no puedo pensar que mi vida cristiana tenga que quedar sentada en una banca para toda la vida. No. Llega un momento en que yo digo: bueno, yo tengo tantos años de estar en la iglesia, yo quiero servir. Y te aconsejo que sirvas. ¿Sabes por qué? Porque el servicio al Señor da crecimiento espiritual. Cuando yo le sirvo al Señor, me veo más obligado de venir a la iglesia. Ya estoy en más contacto con mi pastor. Ya yo estoy teniendo una tarea. Tengo que hacer esto. Tengo que cumplir esto. Entonces ya eso te mete de una manera creativa a la obra del Señor. Y cuando tú entras en el servicio, hermano, es cuando tú vas a ser usado. Es cuando tú vas a ser usado. Porque ya tú estás anhelando servirle al Señor. Ya no te conformas nada más con escuchar la palabra, las alabanzas, sentarte en la silla. No, Señor, yo te quiero servir.
En el secreto tienes que comenzar a orar al Señor. Señor, yo quiero servir en la iglesia, por favor, Señor. Dime en qué puedo servir. No importa que la iglesia sea pequeña. Podríamos decir, esta iglesia es pequeña y aquí no hay nada que hacer, pero aquí también hay que hacer como una iglesia grande. Hay que hacer. Entonces, ahí cuando yo comienzo a servir, es que tengo que decirle al Señor, Padre, ¿en qué te puedo servir? ¿De qué manera? Y por eso es que necesitamos descubrir los dones. Porque los dones es un servicio poderoso en la iglesia. Y cuando yo identifico mi don y cuando yo lo pongo en práctica, es para mi crecimiento personal primero. Los dones me ayudan a crecer personalmente a mí. Yo quisiera pedirle al hermano Víctor que nos recuerde cuáles son los dones del Espíritu Santo. Bueno. Dones, son los frutos, son dones de profecía, de sanidad, de fe, don de sanidad, ciencia, el don de ciencia, profecía. Entonces, miren en cuántas cosas nosotros podemos, el Señor, y alguno de esos tenemos. Así que yo le digo, mi hermano, averigüe. Si usted dice, ay, a mí el Señor me revela en sueño. Ay, a mí el Señor me revela. Yo siento cuando van a pasar las cosas. Ay, yo no sé, pero yo soy fácil para solucionar una situación en la iglesia. Sabiamente el Señor me da la salida para ese problema. Yo puedo, el Señor me pone palabra para que yo le hable a tal hermano, para que le redarguya, para que le exhorte, pero para que lo anime. Ahí está la profecía. Yo soy fácil para evangelizar. Yo puedo llegar a una parte y mirar a una persona que necesita de Dios y a mí no me da pena aconsejar a esa persona y hacerle una oración y preguntarle cómo está. Entonces, así comenzamos nosotros, así comenzamos con los dones, que son 9. Son 9 los dones. Entonces nosotros tenemos que tener, y si no sé cómo hacerlo, le pido al Espíritu Santo que me ayude. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque cuando tú tomas el don y lo desarrollas, sirve a tu crecimiento y sirve para la iglesia. Y hay 5 ministerios. Los dones son uno y los ministerios son otros. Está el ministerio de profeta, que es muy diferente al don de profecía. El don de profecía puede la persona en cierto momento usarle al Señor con una profecía, puede interpretar una profecía, pero ya el ministerio de profecía, la persona es profeta de tiempo completo, como en el caso de Eliseo, como en el caso de Elías. Está el ministerio de maestro, el que enseña la palabra. Está el evangelista. Está el ministerio son 5. Pero más adelante los vamos a ver. Sigo leyendo acá. Entonces, hermano, estamos en eso. Estamos entonces en el momento de descubrir cuál es el don que yo tengo o cuáles son los dones, porque muchas personas pueden tener varios. Y aún si tú no tienes un don y le pides al Espíritu Santo que te lo dé, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Ay, Señor, yo quiero tener este don. Padre, dame este don, ayúdame este don. Y tú le oras. ¿Pero de qué depende eso? De la intimidad con Dios. Dios no me va a dar un don si yo no le oro, si yo no hablo con Él, si yo no le alabo, si yo no estoy en contacto permanente con Dios y sobre todo esa intimidad, no podrá suceder nada. Pero cuando Dios ve que ese cristiano va por el camino correcto, que ese cristiano no puede vivir si no es pensando en Dios, que ora 2 veces, 1 vez, pero hace una oración con todo el alma y el corazón, ese cristiano es fiel en la iglesia, ese cristiano quiere hacer aún más de lo que puede hacer, entonces el Señor ve eso y el Señor ahí derrama. Porque a un cristiano que casi no se congregue, un cristiano que casi no sirva a la iglesia, un cristiano que es como venir
¿verdad? Que uno no le ve, porque tenemos que ser sinceros, hermano. Hay cristianos que no se le ve ese compromiso, que inclusive a veces vienen a la iglesia como obligados, como que yo no sé, no, como que, ay, voy a ir a la iglesia para que digan que yo estoy en los caminos del Señor. Pero yo y ustedes pudiéramos entrar a su corazón, veríamos lo lejos que está. Claro que Dios sí lo sabe. Por eso esas personas no avanzan, por eso esas personas siempre están con la misma necesidad, con la misma esclavitud espiritual. Vamos a seguir, dice, el 4. Dice acá, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Hay de aquel que dude, por ejemplo, de una profecía, que dude lo que Jesús revele en una iglesia y lo que se diga de parte de Jesús. Hay de aquellos que estén diciendo que lo que se hace en la iglesia cristiana es una locura, que eso es mentira, que eso no es así. Esa persona está cometiendo el peor pecado del mundo, y dice la palabra que Dios ese pecado no lo perdona. El que pone en duda la gloria de Dios, la manifestación de Dios, el milagro de Dios, lo que Dios hace, este es un anatema en contra del Espíritu Santo. Y eso es imperdonable. Dice el 4, ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Entonces yo no tengo por qué decir, ay, el Espíritu Santo le da más poder a él que a mí. Ay, no, el Espíritu Santo usa más a aquel hermano que a mí. Ay, el Espíritu Santo le dio dones a aquel hermano, pero a mí no. La pregunta es, ¿qué hizo aquel para que el Espíritu Santo lo use? ¿Qué está haciendo para que cada día el Señor lo use más? ¿Qué hace para que pueda el Señor usarlo con confianza y no dudando de él? Esa es la pregunta. ¿Qué hago? Y dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Espíritu Santo da los dones y los ministerios los da ¿quién? El Señor. Ahora dice el 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Ustedes creen que Dios ama más a uno que a otros? No, a Dios a todos nos ama por igual. Ese es como la mamá y el papá aman a todos los hijos. Uno no ama más a un hijo que otro, yo nunca lo creo. Que de pronto uno comparta más con un hijo porque es el más cariñoso, porque es menos rebelde, porque se acerca más a uno, porque y al otro lo tiene que regañar y lo tiene que soltar y lo tiene porque no tiene la misma obediencia. Pero Dios a todos nos ama de la misma manera. Pero a cada uno, el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Es para nuestro provecho y también el de la obra. Pero ¿quién es el primero que está aprovechado cuando tiene un don del Espíritu Santo? Yo, porque soy una vasija en la cual Dios está derramando su gracia, su sabiduría. Dios, ¿te parece lo es que Dios me esté usando a mí? Que Dios a mí me esté usando, es porque yo lo he anhelado, es porque yo lo he deseado y lo he buscado como el siervo que brama por agua en el desierto. Y dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. A uno le da palabra de sabiduría. Hay personas que hablan con una sabiduría, ¿verdad? Que uno dice, los viejos de antes eran muy sabios. Y si ustedes ven, hay dichos que salen de los ancianos de antes, que eran personas muy sabias. Eso se ha perdido. La sabiduría, pero la sabiduría, al que Dios use en sabiduría, nos deja a nosotros, nos da la palabra precisa, nos da la enseñanza precisa. Todo lo que dice es recto y es ahí. Sabio, viene de Dios. Entonces dice, porque la palabra es a otro palabra de ciencia. Palabra de ciencia, que es muy diferente al de sabiduría. La palabra de ciencia es aquella
que en un momento dado en la iglesia hay un problema, en mi familia hay un problema y puede dar una solución perfecta a esa adversidad, a ese problema. La palabra de ciencia. Dice, según el mismo espíritu y a otro fe por el mismo espíritu. Yo creo, bueno, la fe sí, gracias a Dios la tenemos todo. Porque si hoy estamos aquí es porque tenemos fe, ¿verdad? Porque si no estuviéramos aquí, diríamos, no, ay, no, yo hoy no voy para la iglesia, pero por fe estamos aquí. ¿Y quién la da a la fe? El mismo espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo espíritu. Y yo creo que hoy día este es uno de los dones que más se manifiestan, la sanidad. Es los dones que el mundo desea más, la sanidad. Es uno de los dones donde la gente más cree en Dios, más cree en el poder del Señor, en las sanidades, ¿verdad? Entonces tenemos, miren, sanidades por el mismo espíritu. A otro, hacer milagros. Hacer milagros es otro don. Aunque la sanidad es un milagro, pero la sanidad es un don y hacer milagro es otro don. Dice, a otro profecía. Ya saben lo que es profecía, revelar lo que viene de Dios, revelar. Y cuando, ojo con esto, la profecía tiene 3 características. Exhorta, anima, para exhortar, para animar, y se me olvida la otra característica de la profecía, pero no es un espíritu de adivinación, porque muchos por ahí tienen espíritu de adivinación y no es así. El profeta utiliza palabras de la Biblia y utiliza la palabra primero para exhortar. Él exhorta, él redarguye, primero exhorta, anima y consuela. Son 3 características. Si a ti te vienen a decir, no, que a ti te viene, mira, a ti, tú mañana vas a llegar a una casa, vas a llegar a una casa de azul, allí vas a encontrar que no sé qué, que no sé cuándo, ya uno eso lo pone como en duda. Porque el vocabulario del profeta no es así. El vocabulario del profeta tiene que ver con la palabra y solamente lo entiende la persona que la recibe. La persona que la recibe puede entender, es Dios me está hablando a mí. Aún hay veces profecías que la dan aquí en el púlpito y usted puede decir, el Señor me está hablando a mí. El Señor me está hablando a mí. El Señor me está dando. Cuando fuimos al encuentro allá, el Señor me dio una palabra. Lástima que yo, como me estaba ministrando el pastor, pero a través de la pastora, yo sentí que el Señor me habló, pero no pude escuchar el resto de la profecía que me estaba dando el Señor, porque el pastor en ese momento me estaba ministrando, pero yo sentí que el Señor ahí me habló, desde el púlpito y después el pastor también. Entonces hay que tener mucho, no es espíritu de adivinación, porque por ahí hay una iglesia que no voy a decir el nombre por respeto, pero la persona va y entonces se le acerca a uno y dice, si la persona está embarazada, vas a tener un hijo varón, tiene una amiga que te envidia, mira que Dios te va a regalar no sé qué, no sé cuándo. Espíritu de adivinación que es muy diferente al de profeta. Entonces, el don de profecía. Hay otro, discernimiento de espíritu. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? Saber lo que viene de Dios y lo que viene del diablo. A veces nos dicen cosas y nos declaran cosas y usted tiene que tener discernimiento para ver si lo que le están diciendo viene de Dios, le dará paz. Le dará paz. Y lo que no viene de Dios no da paz. Entonces hay que tener mucho discernimiento y nosotros los cristianos en estos tiempos tenemos que estar pila y pedirle mucho a Dios ese espíritu de discernimiento. Señor, enséñame, ¿será que este trabajo me lo está dando el enemigo para apartarme de ti o viene de ti? Señor, ¿será que lo que me están diciendo y me están proponiendo viene de parte tuya o no? Señor, ¿será que esto, o sea, tenemos que estar atentos qué es lo que viene de Dios para que el enemigo no nos enrede, porque él se viste de ángel de luz y él disfrazas cuando estamos en dificultad y estamos nosotros
En adversidad Él se disfraza como ángel de luz para darnos la solución más fácil, pero sabemos, tenemos que tener que eso no viene de Dios. Entonces, también aquí en iglesia tiene que desarrollarse el don de discernimiento de espíritu y otros diversos géneros de lengua. ¿Quiénes hablan lengua acá? Yo he escuchado que la pastora habla lengua. Yo lo he anhelado, mi hermano, pero el Espíritu Santo no me lo ha dado, pero yo, gloria a Dios. Yo he anhelado, yo antes le decía, ay, yo quiero hablar lengua, Espíritu Santo, quiero hablar lengua, pero no me lo concedió. Y yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios, ya no te pido más, porque en ti está darme otros dones. Pero también el hablar lengua es otro don. Y la interpretación también es, hay unos que la hablan y la interpretan, hay unos que la hablan, mas no la interpreta y la interpreta otra persona. Entonces, todo eso son dones del mismo Espíritu Santo. Y otro, interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu Santo, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. A mí no me quiso dar el de lengua, pero me dio otros. Y estoy muy agradecido con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, el compromiso es, vamos a descubrir los dones que tenemos, porque tenemos que ensancharlo, tenemos que ponerlo en la iglesia en práctica. Esta iglesia, aquí tienen que desarrollarse los dones del Espíritu Santo para que la iglesia pueda crecer. ¿Por qué? Porque esos dones son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Porque además de la palabra, tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo. Y no tenemos que dejarle todo al pastor. Tenemos que dejarle todo al pastor. También nosotros como cristianos tenemos que estar metidos en esta obra, sirviendo con nuestros dones espirituales. Y dice, y vamos acá y dice, pero todas estas cosas, bueno, y dice el 12, porque así como el cuerpo, ahora vamos a comparar, dice, ¿por qué ahora el Señor una explicación tan sabia de por qué nosotros tenemos que tener cada uno los dones y unirlos? Ahora, hermano, la idea no es competir. Ojo con eso. La idea no es que si yo tengo un don y aquel todavía no lo tiene, que si yo tengo 2 o 3, no es competencia. El don es para la iglesia y para el servicio de Dios. Si mi hermano tiene un don, yo tengo que alegrarme. Yo tengo que bendecir cada don que mi hermano tiene, porque todos son hechos son formados por el Espíritu Santo, pero con un solo propósito de bendecir la obra. Yo no puedo jactarme de que yo tengo este don, porque a veces viene la vanagloria. Como el Señor me está usando en esto, entonces ya yo ahora me creo más, porque los otros hermanitos nada que hacen. Yo todos los días le digo, Señor, nunca dejes que yo me vanaglorie. Yo le tengo miedo a eso. Yo le digo, Señor, entre más me use, hazme más chiquitica, hazme más humilde. Yo siempre le pido, porque a mí me da miedo. Me da miedo. Y uno tiene que, cuando uno es usado del Señor, tiene que vivir reprendiendo a Satanás aquí. Te vas de mi mente, Satanás. Toda vanagloria se va en el nombre de Jesús. Se va, porque Él es mentiroso. Y como Él fue así vanaglorioso, quiere que nosotros también seamos en la vanagloria, pero Él está vencido. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por uno solo el Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Si dijere el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Recordemos la palabra que nosotros espiritualmente somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Ahora, si la cabeza es santa, si la cabeza es santa, si hay santidad en Él, si la cabeza de Jesucristo tiene santidad, ¿qué le corresponde al cuerpo? Santidad. Porque imagínense, no puede tener Jesucristo, que es la cabeza, la santidad, y el cuerpo manchado. Esto quiere decir que el que no hace la voluntad de Dios, el que no sigue los caminos de Dios, el que no busca la santidad, pues de verdad no forma parte del cuerpo de Cristo. Así venga aquí a la iglesia, así haya hecho la oración de fe.
hay que guardarse santidad porque espiritualmente somos el cuerpo de Cristo Jesús en esta tierra. ¿Y te parece el compromiso tan grande que nosotros tenemos formar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? Eso es un compromiso muy grande. Que todo lo que yo haga sea limpiarme, que sea todo lo que yo haga que mantenga mi vestido limpio, que no manche. Sabemos que tenemos la lucha y que no somos perfectos, pero sí le puedo asegurar que habemos mucho que buscamos ser mejores cada día. Y cuando yo cada día busco ser mejores porque voy al camino de la santidad, cuando yo voy quemando en mí lo que no le agrada a Dios y que yo soy consciente que no, entonces que yo le oro a Dios y lo quita, créeme que ahí está llegando la santidad, porque es poquito a poco. Descubro mi pecado y le voy pidiendo a Dios para que lo corte y así poco a poco me voy santificando. El que no hace nada, el que conserva su pecado, el que lo vuelve como algo repetible, pues ahí no hay santidad, ahí lo que hay es una terquedad. Y decimos, y seguimos acá, y dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Jesús, la iglesia, el anhelo de Jesús es que todos tengamos dones y le sirvamos. El Señor no quiere que nadie en la iglesia se quede sin poder sin poder usar ese don que Él le ha dado, sin poder hacer por su obra a donde Él ha crecido, donde Él ha aprendido, donde Él ha sido sanado, donde Él ha sido limpiado, donde Él ha sido bendecido. El Señor quiere que también le recompenses a esta obra con tus dones, pero tenemos que ensanchar esos dones porque a veces están dormidos. A veces ni siquiera los conocemos. Y miren lo que me dice el Señor. Tenemos un cuerpo, tenemos mano, tenemos ojo. Ninguna parte del cuerpo es más importante que otra. Así por pequeñita que sea. Todos aquí en la obra somos necesarios. Todos. No es más importante el pastor que el ujier. No. Somos importantes para Dios. No es más importante el grupo de alabanza que el que está allá en la cámara. No, Señor, todos somos importantes. No es más importante el que predica que el que organiza la iglesia. No, todos somos importantes porque todos le estamos sirviendo a Dios con el mismo amor, con el mismo deseo, porque es su obra y la amamos. Todos son importantes. No se crean menos, hermano, porque no está haciendo cosas, no, con un pequeñito, vea, con que usted venga aquí y agarre una silla y le ayude a ordenar, con que usted limpie al frente, con que usted coloque aquí, ponga la botellita del agua del pastor, algo que tú hagas, todo eso tiene valor. No somos uno más que otro, todos somos necesarios, todos somos necesarios, todos. Y le damos gracias a Dios por tenerlo en cuenta. Porque ese es el propósito de Él, que todos estemos activos en su obra. Entonces no podemos decir, aquel hermano, no, vino, este es el hermano más importante, no. Ay, no, el pastor usa más a este hermano. Ay, no, y a mí no me usa. No, llegará el tiempo en que también te use a ti. Llegará el tiempo en que entonces también estarás ocupando el lugar del otro hermano en cualquier momento. A medida que ascendemos espiritualmente, también vamos avanzando en servicio, ¿verdad? Y dice, porque entonces dice acá, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y cuando yo leí esta frase, decía, Señor, eso ¿cómo así? Y entonces yo aquí decía, Señor, yo interpreto aquí para mí que las almas, cuando yo aquí decía, Señor, para mí es antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles. O sea, decía yo débiles porque no están todavía bien preparados, que apenas están comenzando, que apenas están llegando a la iglesia. Y esos son importantes. Las almas que llegan necesitadas. Yo quisiera, y yo no sé, pero yo quisiera que nosotros, bueno, yo sé que lo hacen, la ujieres, cuando llega una persona nueva, le dan su bienvenida. Pero a mí me gustaría que aquí en la iglesia no dejáramos ir esa alma que se vaya y ya.
porque resulta y pasa que nosotros pasamos por eso. Cuando uno viene, está comenzando los caminos, uno viene de mes en mes, cuando allá el enemigo la ataca, entonces ahí voy para la iglesia. Pero yo me gustaría que de verdad que en la iglesia te tomara ese teléfono y que constantemente se estuviera llamando a esa persona, saludándola, preguntándole, porque a muchos yo me cimenté en los caminos del Señor porque el pastor que yo tenía, cuando ya veía que yo llevaba 2 domingos sin ir, se me iba para la casa. Se me presentaba en la casa, sí, ese testimonio se lo doy yo. Y entonces yo, cuando lo veía, yo decía, sí, pastor, yo voy. Y siempre era así, nunca me dejó caer por eso. Porque él cuando veía que ya yo tenía días de no ir a la iglesia, de una vez iba ya a preguntarme qué me estaba pasando, y oraba en mi casa, no, hermano, entonces yo le esperé. Y por eso, y ese fue el pastor que me llevó a mí a plantarme en los caminos del Señor verdaderamente. Entonces, esas personas que vienen nuevas, tenemos que, hermano, hacer un trabajo de acercamiento con ellos, pedirle el teléfono, llamarlo, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Y preguntarle, mire, puede llamar el teléfono de la iglesia, pero no dejarlo ir y que se vayan. Y entonces, si viene, bien, o si no, también, porque hay iglesias que son así, que la gente llega y se van, o sea, no se inmuta. Y una iglesia así no crece, porque el que llega hay que estar ahí pendiente de él, porque esa alma nueva necesita de un monitoreo, necesito de una ayuda, de estar pendiente. Miren, no hay cosa más bonita que llegar a una iglesia y que lo hagan sentir a un importante. Yo recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia, y yo cuando fui estaba recién parida, y yo recuerdo que me dieron una silla por allá, que me agarraron al bebé, que me dieron una silla cómoda donde me pegaba el abanico, o sea, una acomodación, una bienvenida. Eso no lo olvida uno, porque en eso tenemos nosotros que estar pendiente, darle esa bienvenida, estar pendiente de esa alma, estar muy pendiente de él, porque esa alma sola no puede. Ahora no sabemos ni en la casa, ni qué lucha tiene en la casa, ni no sabemos. Entonces hay que estar pendiente con eso. Y dice, porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen uno por los otros. Me encanta este pedacito. Me encanta. Yo, hermano, recordemos que tenemos un pastor y una pastora que son nuestra cabeza espiritual, que son autoridad. Y nosotros a veces vivimos los problemas solos. Nosotros no podemos vivir los problemas solos. Pero también hay que tener mucha madurez. Bueno, los pastores, yo sé que son personas prudentes, son personas, en ellos podemos recurrir. Ahora también tenemos hermanitos que son diplomáticos, que son muy espirituales, que ayudan, a ese también lo podemos acercar. Tenemos que ayudarnos unos a otros, porque solo no podemos. Si yo estuviera sola en mi casa, aunque sea cristiana y encerrada, me apagaría. Entonces recordemos que buscamos ayuda unos a otros, hermano, no para chismosear, no para criticar la vida de la persona, sino para orar por esa persona y para poder ayudarle. Porque estamos llamados unos a otros a ayudarnos, porque lo que sufre, si un brazo se parte, el cuerpo todo sufre. Entonces, si un hermanito aquí está mal, ese hermanito necesita atención porque hace parte del cuerpo de Cristo. No podemos ser indiferentes a eso. Y a veces los hermanos vienen aquí y nosotros ni sabemos. Cuando veamos un hermano triste, acércatele. Hermano, ¿qué te pasa? Dime, ¿necesitas oración? No hay necesidad de que nos cuente la vida, papá. No, que te diga, sí, hermano, estoy pasando por una adversidad, ore por mí. Y uno ora al Señor, Señor, tú sabes la necesidad del hermano, tan. Hay que mirar los ojitos, hay que mirar las caritas, hay que mirar. Yo a veces aquí, ay, hermano, y que no sé qué, a veces digo, ay, Señor, ¿será que yo soy muy,
como los costeños tenemos mala fama de que somos así, ¿entiende? Como aquí son más calmaditos, más diplomáticos. Uno como costeño, uno pregunta, ay, ¿cómo estás, hermana? Y ay, hermana, y qué chévere, viniste, no te tenía día que no te veía. Sí, así es uno. Pero sí, es porque nosotros tenemos que ayudarnos. Ahora también le voy a decir algo, mi hermano, todo lo que usted haga, póngalo en oración con su pastor. Él es su cobertura, la pastora y el pastor. Usted va a viajar, pídale su cobertura al pastor. Pastor, voy a hacer esto, deme la cobertura. Pastor, voy a viajar, deme la cobertura. Para todo hay que pedir la cobertura al pastor, porque muchos cuando ya tienen años dicen, ya yo no necesito al pastor, ya yo sí espiritualmente. No, esa es nuestra cobertura. Y todo lo que Él, la cobertura que nos da, será para victoria. Dios se la da a Él y Él no se la da a nosotros, porque son nuestras autoridades. Bueno, un momentico. Y dice, para que no haya desaveniencia, padece. Todos los miembros se duelen con Él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros también se gozan. Tenemos que gozarnos cuando el hermanito, el Señor lo está usando, ¿verdad? Y yo me gozo, Señor, porque así como lo está usando a Él, también me usarás a mí. Ay, Señor, mira cómo el hermanito ha avanzado. Un hermanito cuando llegó aquí que casi no hablaba, que casi, mira ahora cómo está sirviéndole al Señor. Mira cómo lo usa el Señor. Qué bueno, qué grande, qué poderoso. Alegrarme, no entrar en envidia, sino alegrarme, porque cuando yo me alegro del otro es como si me estuviera alegrando por lo mío. Porque somos un solo cuerpo. Y dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno supo Dios y uno puso Dios en la iglesia primeramente. Estos son los ministerios. Los ministerios hacen crecer la iglesia. De un don se puede pasar a un ministerio. Cuando un don es bien ensanchado y bien pulido, el Señor puede pasar a una persona a ministerio. Y dice, pues si el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. Ya aquí, si hablamos de la profecía como ministerio, esa persona tiene la profecía permanentemente. Es apartado para la profecía. Luego, lo tercero, maestros, lo que enseñan la palabra. Luego, lo que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan a los que ministran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. ¿Qué dicen ustedes? No, está repartido. Está repartido. Hermanita, ya usted sabe cuál es el don que tiene usted, hermanita. Usted ya más o menos sabe cuál es el don que tiene usted. Bueno, sigo orando por eso, que el Señor la quiere tener activa, para que vea usted, se para a servir al Señor, hermana, y todas las peticiones y todo lo que usted tiene delante del Señor, el Señor lo hace porque lo hace. En el nombre de Jesús. Tranquila, hermana. Sí, porque, por ejemplo, el que no conoce la verdad, el que no, y hermana, claro.
Sí, porque uno no sabe. Entonces, juzga uno porque uno no sabe la verdad. No sabe. Pero hay que... Claro, hermana. Sí, sí. No, sí, hijita, claro. Bueno, y mire, entonces cuando lo tengan allá, usted aproveche y viene a darle a Dios todo el tiempo que sea necesario. Qué bueno, hermana. Entonces también es bueno a veces saber eso para uno orar, orar también. O sea, no suframos la cosa sola porque tenemos hermanos que nos pueden ayudar. Claro. Ah, sí. Bueno, hermano, así es, sí, hermana. Tenemos que ayudarnos. Y esta noche le damos gracias al Señor por esta palabra. Yo creo que esta iglesia está en un momento muy especial. Queremos avanzar, queremos crecer, queremos hacer tantas cosas. Queremos que Dios crezca en nuestras vidas. Que todos, qué felicidad qué felicidad. ¿Sabe que algo que admiro acá? Es que aquí no hay preferencia. Porque aquí cuando nos reunimos los líderes para los servicios, todos tienen la oportunidad de decir, no, yo estoy en esto, en esto, en esto. Así que gloria a Dios que en esta iglesia no tenemos preferencia. Y usted, manita, más adelante, cuando tenga el tiempo, también estará aquí prestando su servicio. El que comienza por Ujier, ahí el Señor lo va llenando, llenando hasta que le dé un don, el don y lo ensanche. Porque a veces cuando comenzamos de poquito en el Señor, eso se llama humildad. Hay personas que les tocó lavar baños y después llegaron a ser pastores, porque es que hay que comenzar así, para que la humildad nunca se pierda y la vanagloria nunca se pierda. Colócate de pie, mi hermanito. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Sabemos que también Dios tiene grande propósito con todos. Si Él lo ha hablado, lo hará. Si el Señor hoy ha declarado esta palabra, es porque lo va a hacer. Es porque va a levantar dones y ministerios en este lugar. Y nos está preparando para eso. Yo te puedo decir en esta noche, sigamos orando con la intimidad con el Padre, sigamos con el mismo fuego que estamos, sigamos, no dejemos apagar ese fuego del Espíritu Santo. Vamos a sacar la obra de Dios cada día más adelante con nuestro pastor, que también es una persona que es incansable, que también lo admiramos, porque él es el que nos da ejemplo de trabajo y de servicio en este lugar, en la pastora. Los bendecimos donde quiera que estén. Le pedimos al Señor que los guarde, que los ayude, que les dé llenura, que les dé sabiduría, discernimiento, que esos dones se ensanchen. Si el Señor le place, que le dé todos los dones a la pastora y al pastor. Señor, aquí estamos, Señor, agradecido por este momento, Señor, por esta palabra, Dios. Gracias por las personas que pudieron estar por la red, Señor. Ellos también, Señor, cuando lleguen a tus pies, Padre, también tendrán esos dones, también te servirán, Señor. Los declaramos para ti, Padre amado, sus familias, nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Esos dones de nuestros hijos se levantan, Señor, se levantan. En el nombre poderoso de Jesús, danos la oportunidad, Señor, que podamos estar aquí con nuestra familia completa, Padre. Declaramos que esta iglesia vendrá con familias completas, Señor, a servirte, Padre amado. Mira aquellas personas que han dejado de venir, Señor, tráelas nuevamente, Señor, tráelas, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Tú sabes la necesidad que tienen, Señor. Tú también conoces nuestra necesidad. Esta noche te damos gracias por la respuesta, porque ya está dada en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque vamos a casa contentos y gozosos, porque te cumplimos hoy, Señor, con amor, con ganas, Señor. Venimos aquí, Señor, a buscar la porción y nos las llevamos, Señor. Gracias, papá, porque podemos dormir tranquilos, Señor, porque tú estás con nosotros.
Bendice a todos los hermanos, los que no pudieron venir, Señor. Tú conoces sus dificultades. Ayúdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice todos los ministerios, Padre. Bendice, Señor, los dones. Bendice, Señor, cada servicio de este lugar, Señor. Te seguimos pidiendo por ese nuevo lugar, papá. Te lo seguimos suplicando porque es necesario, Padre, porque va a llegar el ensanchamiento, Señor, y necesitamos un lugar más grande y más cómodo, Señor amado. Tú lo harás, Padre, tú lo harás, Señor, porque ya tú lo tienes preparado. A ti todo el honor y la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Reprendemos todo espíritu de venganza. Atamos al brujo y al hechicero. Atamos, Señor, al que usa Satanás, Señor, para traer a las iglesias, Señor, maldad. No prosperará, Señor. Coloca, Señor, columna de ángeles, Señor, alrededor de este templo, Señor, alrededor de nuestros pastores, de su familia, de nuestra familia, de nuestras casas. A ti todo el honor y la gloria por siempre. Y todos decimos amén.